La República. Estamos en compás de espera porque todavía la presidenta Dina Boluarte no confirma quién será el sucesor de Santibáñez. La gran pregunta, ¿cuál debe ser el perfil del nuevo ministro del Interior? ¿Debe ser un policía en situación de retiro? ¿Un abogado como Santibáñez cercano a la policía? No lo sabemos, pero lo vamos a conversar con César Bazán Seminario, especialista en temas de seguridad. Él nos acompaña en los estudios de RPP. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí. La pregunta que ha estado en el centro de la polémica, la gestión de Santibáñez, ¿es tan mala como parece o es la percepción que tenemos los peruanos debido a esta sensación de inseguridad que todos sentimos y sufrimos realmente? Bueno, yo quiero empezar diciendo que esta es la preocupación de todo el mundo y toda la gente en las ciudades grandes y también en las ciudades medianas. Y la gestión en realidad creo que tiene un saldo negativo porque los números de la inseguridad, el número de homicidios, el número de extorsiones han aumentado. Y lamentablemente yo siento a su vez que la gestión de Santibáñez le ha generado un daño a la propia policía, empoderando y dándole un crecimiento en cuanto a funciones, pero que no está acompañado por un fortalecimiento institucional y una depuración de efectivos que de alguna manera le hacían daño a la propia policía y que la propia policía quiere sacar de sus filas. Entonces el saldo, claro, creo yo, es negativo. Y además un detalle que de repente muchos no lo habían tomado en cuenta, pero la preocupación de Santibáñez por sus problemas personales en temas de denuncias llevó a un enfrentamiento con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, en fin. Y eso no permitía, por ejemplo, un trabajo articulado entre la policía y la Fiscalía. Exactamente. Fíjense en eso que has mencionado, es sumamente importante. Ajá. El ministro del Interior tenía investigaciones y tenía intereses y tenía una serie de conflictos de intereses, siendo abogado o ex abogado de policías acusados por casos gravísimos, pero también con un ejecutivo, con la presidenta, investigada también por la propia policía y por la propia fiscalía. Claro. Eso significó un debilitamiento de determinadas oficinas de la policía encargadas de investigar situaciones de corrupción y a grandes funcionarios vinculados con el poder. A eso le sumas el aporte o el mal aporte del Congreso, que estaba también en esa misma situación. Sí, es cierto. Congresistas investigados, congresistas investigadas, también por corrupción, que tenían un interés sobre todo de, lamentablemente, instrumentalizar a determinadas oficinas de la policía, y eso, la gestión de Santibáñez fue un punto sensible que lamentablemente generó un retroceso en la capacidad de la policía para combatir delitos y, por lo tanto, una mayor facilidad de las organizaciones criminales para operar. Y además, en su presentación ante el Congreso de la República, Santibáñez nos dejó una frase, ¿no? Claro, dijo, convoco a trabajar al Poder Judicial y a un nuevo Ministerio Público, una nueva Fiscalía. Claro, traducido podríamos entenderlo, una nueva Fiscalía, una Fiscalía que no te investigue, que no investiga a la presidenta, que pueda ser manejada políticamente, porque en pocas palabras, eso es lo que habría querido decir. Sí, cuando desde el Ejecutivo se anuncia una reforma judicial o una reforma del Ministerio Público, o incluso desde el Congreso se anuncia una reforma judicial del Ministerio Público, yo creo que hay que encender las alarmas porque esas reformas más bien suenan a infiltrar, a instrumentalizar y no a fortalecer, que debería ser el norte. Y entonces, claro, en el fortalecimiento de la policía y en el fortalecimiento de las instituciones de justicia debería estar apuntando todos los reflectores para ver quién es el perfil, quién es el nuevo ministro o la nueva ministra que apunte en ese sentido y no que sea, como ha pasado en esta gestión, no sean escuderos o escuderas de los poderes de turno. Sí, definitivamente. ¿Qué te parece esto del cuarto de guerra que ha promocionado la presidenta Dina Boluarte y que ahora, por cierto, está presentando algunos registros de detenciones, de intervenciones, desde lo que ella misma ha denominado el cuarto de guerra? Sí. ¿Qué te parece esa iniciativa? A ver, yo creo que se necesitan... digamos, se necesita un liderazgo claro yo no llamaría cuarto de guerra, algo así, pero sí un cuarto de control y un grupo de élite encargado de enfrentar a delitos que especialmente están generando zozobra en la población. O sea, la idea como idea no es mala. No es mala. Correcto. Sobre todo para determinados delitos. Por ejemplo, sicariato y extorsión,
que actualmente son los delitos más sonados. No significa que sean los delitos que más ocurren. En las estadísticas muestran que los delitos que más ocurren siempre son los delitos patrimoniales, robo, hurto, robo de autopartes, casas, seguido por delitos que tienen que ver con tráfico ilícito de drogas y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Correcto. Esos son los principales delitos que ocurren, pero los que más están generando zozobra en la población en este momento son los relacionados a extorsión y sicariato. Entonces sí tiene que haber una entidad responsable para generar propuestas de crisis ante este crecimiento exorbitante de esos delitos. Entonces está muy bien que haya un cuarto de control de acciones inmediatas, pero lo que yo pongo en duda siempre es el liderazgo que tiene esta presidenta y de su gente, que no está, creo yo, apuntando realmente a enfrentar la delincuencia, sino más bien a cuidarse las espaldas. Y ahí puede estar el gran problema. César, te quiero plantear una pregunta y vamos a retornar para desarrollarla. ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo ministro del Interior? ¿Debe ser un policía en situación de retiro, un civil? Vamos a analizarlo, ¿te parece? César Bazán Seminario, especialista en temas de seguridad, formación, qué historia realmente, y tiene que ver con el tema que estamos conversando con César Bazán Seminario, especialista en temas de seguridad. César, aquí se mezclan varios componentes, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, personas que se aprovechan también de todo este escenario de inseguridad para extorsionar, muchas veces perteneciendo a organizaciones criminales, pero otras extorsionan ya por su cuenta. Sí, yo quiero poner énfasis aquí en el trabajo, lo que hizo la comerciante extorsionada víctima, que fue grabar a la extorsionadora y hacer esto público, ¿no? Porque hay determinadas situaciones en que llamémoslo microinteligencia, es decir, los vecinos, vecinas organizados, comerciantes, mototaxistas, guardias de seguridad en la esquina del barrio, pueden generar información que ayude a precisamente frenar este tipo de delitos. Las juntas vecinales, que son las organizaciones de vecinos y vecinas que trabajan junto con la policía, son precisamente una fuente importante de información que se puede utilizar. Ahora, el asunto es, ya cuando esta información se produce, ¿de qué manera reaccionan las autoridades? Aquí hay un video público, rápidamente un sereno actuó, hay una buena articulación. La respuesta fue oportuna. Exactamente. Correcto. El problema sería que cuando esta información se difunda, los actores encargados de frenar ese tipo de delitos no hagan nada y más bien la difusión le genere a la persona extorsionada una represalia. Entonces, por eso es muy importante que las instituciones actúen, que la policía, Serenazgo y otras instituciones respondan correctamente. Correcto. Te había planteado una pregunta. En este momento tenemos a Juan José Santibáñez censurado por el Congreso. La presidenta tiene 72 horas, según el artículo 132 de la Constitución, para elegir, entre comillas, ¿no?, a un nuevo ministro del Interior, porque la elección será solo de la mandataria. Muy bien. ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo titular de un ministerio tan, pero tan delicado como el que tiene que ver con la seguridad de los peruanos? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir lo que primero que deberíamos tener a la cabeza del Ministerio del Interior es una persona independiente, que no sea un escudero o una escudera del Ejecutivo, de la Presidencia, que no sea un escudera de congresistas que quieren resguardar sus espaldas, sino una persona con la autoridad suficiente para marcar la ruta de lo que debemos hacer en materia de seguridad ciudadana. Entonces tiene que tener independencia, tiene que tener un conocimiento profundo de los temas de seguridad ciudadana, capacidad de acción en un ministerio que es territorio minado. Es decir, en cualquier momento tus colegas, tus asesores, tus otros colegas del gabinete te pueden boicotear. Eso es muy claro. Incluso la policía misma podría generarle a esa persona problemas, a esa persona que está a la cabeza problemas. Entonces necesitamos una persona independiente con la fortaleza suficiente para remediar los problemas que encuentra en el camino, con cierta claridad sobre qué hacer en materia de seguridad ciudadana y con capacidad de ejecución. ¿Debería ser un policía, no necesariamente en actividad, claro está, sino un policía en situación de retiro, por ejemplo? ¿Debería ser o no necesariamente?
No necesariamente. Venimos conversando ya de este tema sobre quién debe estar, cuál es el perfil de la persona que debe estar a la cabeza del sector interior desde la recuperación de la democracia en el año 2000, y lo que se planteaba en ese momento y que creo que es vigente hasta ahora es que a la cabeza del Ministerio del Interior debería haber una persona civil. Una persona, bueno, haciendo la distinción que la policía también es civil, pero una persona que no pertenezca o no haya pertenecido al cuerpo policial, porque se tiene que generar un contrapeso. Es decir, la actuación en temas de seguridad es una actuación que congrega a diferentes sectores, no solamente a la policía, y dentro de la policía misma hay prácticas culturales importantes, valiosas, y otras que no lo son tanto, y esta persona civil y con un grupo de civiles tiene que generar un contrapeso contra aquellas prácticas culturales de la propia policía que no son tan valiosas. Digamos que para evitar esta suerte de espíritu de cuerpo, ¿no? Que a veces se observa en ciertas instituciones. Precisamente, y el espíritu de cuerpo para que es negativo cuando las situaciones, los y las policías en determinados casos no hacen bien su trabajo. Espíritu de cuerpo está muy bien para aumentarle el sueldo a los policías, por ejemplo, que es algo necesario. Espíritu de cuerpo está muy bien para mejorar las condiciones laborales de la policía. Para infraestructura, por ejemplo. Salud, ¿no? Tantos problemas que tiene la policía para mejorar diferentes sectores, pero no para defender policías corruptos, no para defender policías que tienen casos de violencia contra la mujer, no para defender a policías que adeudan a sus propios colegas dinero, porque son varias las causales que normalmente se ven en sanciones contra policías. Habían sonado por ahí algunos nombres, claro, algunos han sonado en las últimas horas, de personas muy cercanas a la presidenta Dina Boluarte, como el ministro de Educación, por ejemplo, Morgan Quero, ¿no? Que él se está comportando, por decirlo de alguna manera, como una suerte de escudero de la mandataria, con muchísima pasión en las últimas semanas. ¿Debe ser alguien de su entorno o mejor alguien de afuera? Yo creo que es mejor alguien de afuera, alguien que tenga cierta independencia, que sea capaz de decirle a la presidenta: esta unidad de la policía no la vamos a desarticular porque está haciendo bien su trabajo. Correcto. El temor de que sea alguien de adentro o alguien que represente de alguna manera los intereses personales de la presidenta o de otros funcionarios y funcionarias es que sean nuevamente un escudero o una escudera. Y eso no ayuda para progresar en temas de seguridad. Sí, claro, definitivamente. La ciudadanía, César, en este momento se ve agobiada por la inseguridad. Estamos viendo marchas, por ejemplo, de artistas, ¿no? Artistas que no pueden trabajar en paz. En verdad, ni siquiera el emolientero de la esquina, ni quien tiene una bodeguita de barrio en este momento puede trabajar en paz. Entonces, ¿qué te parece esta respuesta ciudadana? Yo creo que es necesaria, yo creo que es imprescindible. El año pasado vimos ya las marchas grandes de transportistas contra precisamente las extorsiones, y para que el gobierno reaccione de manera más tajante contra la inseguridad. Viene acompañada este año con una marcha grande en marzo, ¿no? Iniciando el año de alguna manera, una marcha grande en Lima, unas 4.000 personas, de acuerdo al reporte del propio director general de la policía, que probablemente quedó corto, quizás sean un poco más. Y en otras ciudades también marchas multitudinarias, en algunas menos, pero en varias de ellas marchas multitudinarias. Fijémonos esto es una marcha que tiene esa expresión de la ciudadanía por un mejor trabajo en materia de seguridad ciudadana. Sí, claro. Eso tiene que ser escuchado por el Ejecutivo, eso tiene que ser escuchado por alcaldes. Acordémonos que el tema de seguridad ciudadana no solamente es tarea de la policía y no solamente es tarea del Ministerio del Interior, también hay otros sectores. La propia Ley de Seguridad Ciudadana dice que esto es un tema intersectorial de muchos ministerios y de muchos niveles de gobierno. Entonces, municipalidades tienen que tener todos los meses lo menos su reunión del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana. Exacto. Lo mismo los gobiernos regionales y el CONASEC mismo no debería ser instrumentalizado, como fue instrumentalizado la semana pasada, en el contexto de la censura contra el ministro. Entonces, las instituciones de seguridad ciudadana, por favor, que no se instrumentalicen. Esa es una cuestión básica para poder avanzar.
Correcto. Y no nos olvidemos del Ministerio Público, el Poder Judicial, que también tiene muchísima responsabilidad en este escenario. Totalmente. César, muchísimas gracias. Muy importante tu aporte. Gracias. Bueno, mientras tanto, paciencia y buen humor para esperar el nombre del nuevo ministro del Interior que, reitero, debe ser confirmado por la presidenta Dina Boluarte antes de las 72 horas después de la censura, en este caso de Juan José